estamos de nuevo en un Rompiendo Mitos con Dani, con Mark, invitado especial, lo traemos de España. Lo traemos, ¿viste? Como que lo hubiera ido a buscar yo, ¿viste? Lo voy a buscar, no. Tenemos el placer de que comparta con nosotros un tiempito para hablar del tema de hoy, chicos, que es inteligencia emocional. Así que preséntense, tranqui. Hola chicos, hola Marc, muchas gracias por estar con Buenas. nosotros. Te dejo con la audiencia para que te presentes tranquilo. Te hemos estado nombrando, te estaban esperando los chicos. Pues bueno, yo soy Marc, como bien decís, soy Marc Rodríguez y yo soy de España, de Barcelona en concreto. Y yo soy psicólogo y especializado concretamente en inteligencia emocional y estrés, ¿no? Que como a mí me gusta llamarlo, sobre todo la inteligencia emocional, es como el superpoder del siglo XXI, ¿no? Porque sí que es cierto que venimos de un pasado en el conocimiento, ¿no? Muy mental, muy de la lógica, de la aritmética, de todo muy mental, y parece que las emociones siempre se le ha dado un segundo plano. Pero ya desde Daniel Goleman en su día, hace años, que fue como quien más popularizó el término, pues está cogiendo mucha importancia y para eso estamos hoy, ¿no? Para hablar de lo importante que es y de lo que puede suponer en nuestras vidas empezar a aplicar esos pequeños cambios. Bien, genial. Vos sabés que nosotros estábamos como quien hablando sin saber o tratando de saber la semana pasada qué pensaba la gente que era la inteligencia emocional. Y algunas respuestas iban como a los extremos. Que tenés que suprimir las emociones o que tenés que sentir todas las emociones y no pensar. Y bueno, eso era uno de los mitos que recorría en la fantasía de la gente cuando piensa en esto, digamos. Sí, yo sí que me lo encuentro también bastante en consulta, ¿no? O sea, el término inteligencia emocional, yo creo también, ya yéndonos a la propia raíz del término, que el inteligencia como que no juega mucho a su favor, ¿no? Porque inteligencia, pues ya vas un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Y es como inteligencia emocional, suena como que la inteligencia tuviera que dominar las emociones, puede llevar a confusión, eso por una parte, ¿no? Y también como venimos de esta cultura, a menudo las emociones se consideran como un problema, como algo que debemos tapar, algo que debemos suprimir, algo... Yo esto me lo encuentro mucho en consulta, ¿no? De cómo lo hago para no ponerme así, cómo lo hago para no sentirme así, cómo puedo taparlo, cómo puedo evitarlo, cómo puedo bloquearlo. Y la realidad es que no se puede. O sea, cuando llegas a un punto de represión emocional tan fuerte, no es que no se pueda, es que conlleva pagar un precio demasiado alto, ¿no? Al final las emociones no es que consigas bloquearlas, es que lo que haces es expresarlas de otra manera, que normalmente no suele ser muy saludable en la mayoría de casos, ¿no? Sí que hay personas que sí, es decir, de eso trata la inteligencia emocional, de saber darle salida a esas emociones de una forma saludable y también entender la información que nos traen, ¿no? ¿Por qué no podemos a lo mejor bloquearlas o por qué no podemos controlarlas tan como nos gustaría, ¿no? A nuestro antojo? Pues porque al final todo se basa en la estructura del cerebro, ¿no? Tú si tienes un cerebro se divide en tres partes, ¿no? Lo que sería la parte del bulbo raquídeo, de la médula, bueno, la parte más subconsciente que se encarga de la coordinación, de todo aquello que no tenemos que pensar conscientemente para hacer, respirar, latido del corazón, etcétera. Después estaría lo que llamamos el cerebro límbico, que es el cerebro más emocional, el cerebro encargado de reaccionar, de la típica respuesta de luchar o huir. Es decir, es una serie de mecanismos que garantizan nuestra supervivencia y que podamos interactuar entre nosotros y que seamos seres sociales. Y por último, estaría la corteza prefrontal, que sería la parte de aquí, ¿no? De la frente, que es la última de todas que se ha desarrollado, y es como si dijéramos que si hay alguna parte que pudiera controlar las emociones sería esa, ¿vale? Pero por decirlo de alguna manera, si vamos a una escala de tiempo, los números no son exactos, pero es para entender la proporción, ¿no? El cerebro límbico, lo que serían las emociones, a lo mejor nos llevan acompañando 10 millones de años y el córtex prefrontal lleva 500.000 años. Entonces,
el cerebro límbico todavía tiene un papel muy importante y si estás por algo, ¿no? Yo creo que si seguimos sintiendo emociones y están ahí es porque realmente siguen cumpliendo una función y una función muy importante, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es no querer bloquearlas, no querer reprimirlas, sino entenderlas, que es a lo mejor lo complicado, ¿no? Lo fácil sería poner un tapón o poner un parche y fuera, pero Claro. lo importante es poder entenderlas. Bien, y también está bueno poder esto, ¿no? Entrenar estas habilidades de la corteza prefrontal porque tiene menos años practicando en cómo Exacto. manejarnos por el mundo. Vos sabés que a mí me parece que lo que más escucho hoy en día, en los últimos años por lo menos, Uh-huh. el problema no es que tengan emociones negativas, porque la gente siempre las ha tenido, sino que Uh-huh. ahora no saben cómo manejarlas en un periodo de tiempo corto. Y es como que el que se queden con la persona tanto tiempo y interfiere en su vida diaria, entonces los lleva a situaciones en donde empieza a ser un efecto bola de nieve y se desorganiza todo. ¿Qué Uh-huh. opinas vos? Antes pasaba así que se quedaban mucho tiempo las emociones negativas. ¿Es el problema por ahí? Sí, mira, yo creo que por una parte, ¿sabes qué pasa? Que también venimos de una... Claro, la sociedad ha avanzado, ¿no? O eso se supone. Y algunos más, otros menos, pero por lo general todos vamos hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando a lo mejor hay necesidades más básicas que no estaban cubiertas, o yo pienso, por ejemplo, en mi abuelo, ¿no? Que tampoco me estoy yendo muy lejos. Mi abuelo en su día pues tuvo que emigrar a Francia en este caso para trabajar, es decir, tuvo que hacer muchas cosas que no tuvo tiempo ni pudo permitirse el lujo, entre comillas, de pararse a preguntarse lo que sentía, porque antes que sentir está comer y está tener un sitio donde vivir y un refugio donde poder tener a tu familia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también el estar constantemente exponiéndonos y comparándonos, ¿no? O sea, la comparación social es una de las fuentes principales de muchas emociones negativas de este tipo, ¿no? Emociones de frustración, de envidia, de tristeza, muchas veces parten de una comparación social, ¿no? Entonces las redes sociales han fomentado mucho esa comparación social y entonces nos hacen flaco favor. Sí que es cierto que tienen la parte de que si no fuera por las redes sociales, por las conexiones y todo eso, no podríamos estar aquí ahora mismo. Esa es la parte positiva, ¿no? Pero yo creo que como todo, hay que saber diferenciar lo que es realidad de lo que no lo es, ¿no? Bien. Me decías el tema de las emociones. Yo siempre que tengo una consulta o que trabajamos, yo siempre digo que tiene que haber como un perfecto equilibrio, ¿no? Entre razón y emoción. Entonces, normalmente la persona que es muy mental, que está muy en la razón, lo que tiene que hacer es priorizar un poco más la emoción, ¿no? Conectar un poco más con las emociones, conectar con el sentimiento. Sobre todo para esto ayuda mucho conectar con el propio cuerpo, qué estoy sintiendo, dónde esas mariposas en el estómago, ese nudo en la garganta. Las propias expresiones ya nos dicen un poco la relación que hay con las emociones, ¿no? Y Sí. en el lado contrario igual, cuando tú estás sintiendo una emoción muy intensa, tienes que aplicar bastante la lógica y la razón. Es decir, Bien. cuando tú sientes una emoción muy intensa, te cuesta cuestionarte las cosas, ¿no? Y caes en todo o nada, en todo está fatal, ¿no? Es decir, por ejemplo, llega una persona a consulta y ha tenido un desengaño amoroso, ha roto con su pareja, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor dices que todo es una mierda, todo es fatal, todo... Porque la gente habla así, la gente no dice... No, no. Está Un cuando está poco, emocional menos. la gente dice, esto es una mierda, no tal, como lo siente, que está perfecto, ¿no? Entonces, en esos momentos, normalmente, primero lo que hay que hacer es, tanto con uno mismo como con el otro, es validar esa emoción. O sea, lo que nunca puedes hacer es decir, no, o sea, no es así. El No mundo es puedes hacer, hermoso. Vos lo estás claro, viendo mal, no, claro. claro, exacto. Primero hay que darle cabida a esa emoción. Al final es una emoción, no es una realidad. Es una emoción, ¿no? Entonces, una vez que la persona ha podido expresar esa emoción,
lo que tenemos que intentar, o con nosotros mismos, también lo podemos hacer, que es lo bueno, es intentar poner un poco la realidad sobre lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo. ¿Vale? Para esto a mí me va muy bien y siempre recomiendo, por ejemplo, escribir lo que estoy sintiendo. Cuando yo escribo lo que estoy sintiendo, primero me obligo a ordenar mis pensamientos, cosa que ya está activando la parte prefrontal, ¿no? El tener que escribirlo ya implica tener que pensarlo y ya estás ayudando a potenciar esa parte. Y luego, cuando tú escribes lo que sientes, lo puedes analizar, ¿no? Bien. Y si tú dices, todo es una mierda, pues tú te paras ahí, el todo y el nada, por lo general, esto como los exámenes de conducir, ¿no? Si te pones siempre, nunca, malo, sospecha, ¿no? Porque las cosas normalmente no son todo o nada. Bien. ¿No? Entonces, claro, cuando tú haces el ejercicio de ver lo que estás sintiendo y expresar tu emoción, ahí es cuando tienes que mirar de relajarte. Para esto va muy bien respiración profunda, por ejemplo, o salir a dar un paseo, ir a la naturaleza, cosas así te pueden ayudar a bajar la intensidad emocional. Y luego, una vez lo tengo escrito, si yo veo el todo, tengo que decir, hacerme preguntas, ¿realmente todo es una mierda? Es decir, bueno, sí, mi pareja tal, pero tengo una familia que me quiere, tengo un trabajo estable, tengo salud. Entonces, cuando te pones a ponerle un poco de lógica a la situación, te das cuenta de que ya no es todo, sino es esta cosa en concreto. Pero todo lo otro tiene mucha importancia. Bien. Y todo lo otro también está presente. Es súper interesante eso que dijo. Ahí hay muy buen focus en no quedarse solo con lo malo, ¿no? Como dijiste, no. Si bien nos está yendo mal, dijiste problemas con pareja, trabajo, etcétera, siempre hay un punto que podemos rescatar para decir, no estamos en el pozo, pero no estamos al fondo. Algo Exacto. Hay. Perdón que interrumpa acá, nos habla ese Jerez. Hola gente, muy buen día. Acá me manda saludos. Saludos para todos los que se vienen uniendo. Les comentamos nuevamente, si se perdieron al principio, es Marc, que nos acompaña, que viene de España. Y bueno, estamos tratando justamente con un especialista en lo que es inteligencia emocional. Les voy a hacer una pequeña preguntita, así agarramos hilo. Vos, justamente yendo a lo que es en la parte laboral. Vale. El éxito profesional de una persona. Extremadamente en lo laboral, ¿no? ¿Puede estar influenciado por la inteligencia emocional? ¿Vos crees que es mucha la influencia? Bueno, ya, o sea, yo lo creo y además, aparte de creerlo, se ha demostrado que sí, ¿no? O sea, hay muchos estudios, a mí uno de los que más me gustaba, ¿no? Ya hace años se daba mucha importancia y se creía que, por ejemplo, el coeficiente intelectual era el factor más determinante en cuanto al éxito, ya no laboral, sino vital incluso, ¿no? El bienestar en todas las áreas de tu vida. Pero centrémonos en lo laboral. Se creía que un alto coeficiente intelectual implicaba que tú tenías un mejor trabajo, más éxito, etcétera. Lo que se vio se hizo un estudio longitudinal de muchos años y se vio que no necesariamente los niños, en este caso, que tenían un mayor coeficiente intelectual, habían triunfado más en el ámbito laboral, ¿no? Se vio que, por otra parte, la inteligencia emocional era un factor mucho más determinante, incluso hasta un 80%, sobre el éxito laboral, ¿no? Es decir, al final, lo bueno y el mensaje más potente de todo esto es que, por una parte, el coeficiente intelectual no se puede trabajar, la inteligencia emocional sí. Bien. Entonces, esto es como un mensaje súper bueno, ¿no? Es decir, vale, yo no nazco con un nivel de inteligencia emocional y me tengo que quedar siempre así. Es una habilidad que puedo trabajar, ¿no? Y la inteligencia emocional no hay que dejar de tener en cuenta que se basa en dos ámbitos principalmente, ¿no? A nivel interno, yo conmigo mismo, y a nivel externo, yo con los demás. En el mundo laboral, a no ser que seas una persona que, por lo que sea, pues su trabajo no implica ningún tipo de interacción, aunque es muy complicado, pero aún así te vas a tener que saber manejar tú. Porque si no tienes motivación, si estás agobiado, si no sabes pedir ayuda, no sabes qué te está pasando, también es muy complicado, ¿no? Llegar a poder triunfar y tener éxito en el ámbito laboral. Entonces,
si hubiera algún ámbito importante en este sentido, sería la inteligencia emocional dentro del mundo laboral. O sea, es mucho más determinante que el nivel de estudios, que el coeficiente intelectual, muchísimo más importante y mucho más determinante. Y Mar, por ejemplo, ¿cómo podemos usar estas herramientas? Perdón. Estoy con un poco de catarro. Para ir a una entrevista laboral, que creo que es uno de los momentos más desorganizadores y ansiógenos que la persona enfrenta cuando está tratando de empezar el éxito laboral, y que se ven como repetidamente factores en común de me puse nervioso, no sabía qué responder, no sabía si querían que le responda tal cosa, si tenía que hablar más, si tenía que hablar menos, si tenía que... ¿Cómo podemos usar las herramientas concretas que nos enseña la inteligencia emocional para manejar esa situación tranquilos? A mí me gusta mucho cuando hablamos del tema de una entrevista de trabajo, por ejemplo. Hay una cosa que va muy bien. Siempre que nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones en las que, bueno, como que se nos pone a prueba, como que tenemos que dar un resultado o nos sentimos que estamos expuestos, algo que va muy bien es visualizar esa entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú visualizas algo, es muy fácil que tu cuerpo y tu mente reaccionen de una manera muy parecida o prácticamente igual a cómo te vas a sentir entonces. Wow. Eso por un lado, ¿no? Entonces, si tú lo visualizas, ya puedes ver un poco cómo te vas a sentir, cómo te vas a colocar, cómo vas a responder, si vas a responder más rápido o más lento. También nos sirve mucho el pensar en otras experiencias en las que yo me he sentido a prueba o expuesto, cómo me he comportado, ¿no? Eso por un lado. Luego, ¿qué puedo hacer a nivel de, por ejemplo, las emociones con el cuerpo tienen una relación directa, ¿no? Entonces, lo que yo haría es, por ejemplo, antes de ir a la entrevista, aparte de hacer a lo mejor algunos ejercicios respiratorios para reducir la activación del sistema simpático, ese sistema que nos activa, también miraría de adoptar lo que se llaman posturas de poder o posturas de apertura, ¿no? No es lo mismo si yo voy a una entrevista y me hago pequeñito y encojo los hombros, bajo la cabeza, hablo bajito, como si ya muestras inseguridad, aunque la persona de delante no le moleste, pero al final tenemos que pensar que cuando vamos a una entrevista tenemos que conquistar, ¿no? Tenemos que conquistar a la persona y eso muchas veces es con la actitud, ¿vale? Bien. Entonces, una postura de poder, por ejemplo, es toda aquella postura que sea como expandirte, ¿no? El pecho fuera, los hombros hacia atrás, la cabeza alta, ¿no? Abiertos, como que no tenemos nada que ocultar, que no tenemos nada que temer y que estamos preparados, ¿no? Luego, por otra parte, algo que también va muy bien y que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional es que a menudo los miedos son tan grandes y nos generan tanta ansiedad, tanto estrés y tanto malestar porque no nos paramos a pensar en ellos. Es decir, solo imaginas y sabes que tienes miedo, pero no te paras un momento a ver qué implica ese miedo, ¿no? Al final la emoción del miedo es porque sientes que va a haber una amenaza, que hay una amenaza, que hay algo que te puede hacer daño, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que va muy bien, que es, por ejemplo, antes de ir a esa entrevista, decir, ¿cuál es el peor escenario posible? Es decir, en el peor de los casos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que no me cojan, es decir, poco más. O sea, que no me cojan, que no les guste, que me bloquee. En conclusión, que no te cojan. ¿Hay más entrevistas? Sí. ¿Es la última entrevista de tu vida? No, lo dudo mucho. Es decir, hay muchas cosas que no se van a ver afectadas por el resultado de esa entrevista, ¿no? Entonces, si tú te paras realmente a pensar qué es lo peor que puede pasar, tampoco es tan malo. Hay un mito que la gente comparte mucho de que no hay que pensar en las cosas que nos dan miedo, porque justamente estamos alimentando el miedo o creando escenarios negativos. Y esto es un poco contrario a eso, ¿no? Y saliendo un poco, por ejemplo, de las entrevistas laborales, hay muchas cosas que nos dan miedo a todos hoy en día. Y depende de la edad, el contenido de esos miedos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con muchos adolescentes, con muchos niños que tienen miedo
a la oscuridad, a las cosas de terror, o la gente que tiene miedo a salir a la calle, que por ahí estas herramientas más cognitivas o estas cuestiones les cuesta por su edad. ¿Cómo podemos ayudarlos con la inteligencia emocional? Lo que se trabaja mucho desde la inteligencia emocional es, primero, muchas veces no es tanto el miedo como tal, sino cuando uno no tiene a lo mejor un desarrollo cognitivo porque uno es pequeño o lo que sea, muchas veces no es tanto por el pensamiento, sino por la sensación corporal, porque tiemblo, porque me siento inseguro, ¿no? Entonces, si yo soy consciente de eso, si yo, por ejemplo, soy un adulto y soy consciente de eso, lo que yo tengo que garantizar primero es entender, ¿vale? Lo que decíamos antes, validar esa emoción. Es normal tener miedo, ¿no? Yo creo que muy importante que nuestros hijos o adolescentes o quien sea, si somos referencia para ellos, tenemos que ser el primer ejemplo de que sentir esas emociones no pasa nada. Es decir, no está mal decirle, pues a mí me da miedo esto, me da miedo lo otro, a mí también me pone nervioso esto, ¿no? Y decir, oye, pues yo lo que suelo hacer es X cosa y ayudarle a que ser ese apoyo, ese ancla de seguridad para que poco a poco se vaya exponiendo a esos miedos, ¿no? De manera gradual, sin que sea algo traumático, pero sí que poco a poco, ¿no? Y lo que también va muy bien es el distraer la mente en el momento puntual, ¿no? Me lo invento. Yo recuerdo que cuando, bueno, tuve una chica que su hijo tenía mucho miedo a la oscuridad y le propuse que hicieran el ejercicio de que un día estaban por la noche, bueno, tarde-noche, que ya no había luz solar, y le dije, mira, ponte unos dibujos. Por ejemplo, su hijo tenía bastante miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces yo le dije, poner unos dibujos que le gusten mucho y cuando él esté absorto con los dibujos, poco a poco, ve reduciendo la luz de la sala, ¿no? Hasta que al final solo quede prácticamente la televisión y ya está. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, punto número uno, a lo mejor el cerebro consciente no está pendiente de lo que está pasando, pero esa parte que decíamos antes, más subconsciente, sí que está notando que la luz está desapareciendo, que todo se está poniendo más oscuro, ¿no? Pero a la vez está recibiendo algo que le gusta, que son dibujos animados, que es divertido, que se lo está pasando bien. Entonces, como que ya esa conexión directa de oscuridad, miedo, terror, ya no es tan directa, ¿no? Hay ocasiones en las que estoy a oscuras y me lo paso bien, ¿no? Bien. Eso, o a veces el jugar algún videojuego con tu hijo, lo que sea, a la oscuridad, ¿no? Es decir, es un poco cambiar la asociación que tengo ante ese miedo, ¿no? Bien. Y luego, pues, acompañar, sobre todo es acompañar, porque el problema del miedo no es enfrentarlo, es evitarlo. Cuando tú enfrentas el miedo, en el momento cumbre tú tienes mucho miedo, pero a partir de ahí empieza a bajar. Cuando te enfrentas a él y ves que no pasa nada, o no pasa todo aquello que tú te imaginabas que pasaría, empieza a decrecer esa intensidad, ¿no? Yo siempre yo siempre pongo muchos ejemplos míos porque creo que es la más fácil, ¿no? Y yo siempre digo que siempre tuve mucho miedo a los monstruos debajo de la cama hasta que me dio por mirar, ¿no? Siempre había tenido mucho miedo a debajo de la cama, es típico, ¿no? De los niños pequeños muchas veces ese miedo, hasta que un día, pues con la ayuda de mi padre dije, pues tengo que mirar, no hay otra, tengo que comprobarlo, me tengo que enfrentar a eso. Si hay algún monstruo, pues ya me enfrentaré, cosa que también va muy bien esas cosas. Es decir, hablar con tus hijos o con la persona. Oye, ¿qué te da miedo? Pues, por ejemplo, en mi caso, me da miedo que haya un monstruo. Vale, pues te voy a enseñar a defenderte contra los monstruos, tal, ¿no? Es decir, dar esa seguridad de que aunque ocurra algo, tú vas a poder enfrentarlo, ¿no? Y entonces cuando vi que no había monstruos, dije, vaya, pues resulta que no hay nada. Ojo, y esto es detalle importante, no vale con una vez, ¿vale? Porque si tú te expones solo una vez o en un momento en concreto, el cerebro que está acostumbrado a algo te dirá, ha sido hoy que por lo que sea no había nadie. Claro. Ha sido hoy el momento puntual que no sé por qué, hoy no había monstruos, pero normalmente hay, ¿no? No cantes victoria, claro.
Claro, claro. Entonces, durante varios días lo suyo es irse exponiendo hasta que realmente tú mismo digas, vale, pues no, mi experiencia me dice que no hay. Ay, genial Bien. eso. Mandamos saludo acá a Noelia y Alex. ¿Cómo están? Muy Bienvenidos. buenas. Y Noelia dice, buen día. Yo creo que el miedo, de justamente lo que estás hablando vos ahora mismo, habla de ansiedad. Mm. Puede ser, está relacionado, ¿no? Sí, porque al final la ansiedad es como una preocupación excesiva, ¿no? Al final van muy unidos y van muy de la mano porque prácticamente cuando tú estudias el cerebro está una zona que es la amígdala, ¿no? Que es del tamaño de una almendra, que por eso se llama amígdala, porque en latín amígdala o algo así es almendra. Y cuando tú observas el cerebro, la reacción de miedo y la reacción de ansiedad se activan prácticamente las mismas zonas. Al final la ansiedad no deja de ser una preocupación y normalmente cuando te preocupas por algo es porque estás anticipando algo que es potencialmente dañino para ti, no necesariamente físico, ¿vale? Porque, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, a priori, no sé, depende del tipo de entrevista, pero a priori no tienes por qué sufrir ningún tipo, ni te va a pasar nada a nivel físico. Es más la imagen que tú tienes, la imagen que quieres dar, esa necesidad de validación externa, ¿no? Pero muchas veces ansiedad y miedo se relacionan muchísimo y van muy de la mano normalmente. Bien, bien. Y esto está bueno, acá como dice Noelia, porque nos ayuda a ver cuál es la situación que nos genera miedo. Vos dijiste, bueno, vamos a ver si está el monstruo bajo la cama o no. Y si está, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Vemos la Mm. consecuencia y lo tratamos. Eso está muy interesante. Volviste al tema del trabajo y yo tengo una preguntita que venía guardando y es que ya que vimos que es importante lo que es, en este caso antes de entrar al trabajo, lo que es la entrevista, lo que es la inteligencia emocional. ¿Vos crees que las organizaciones, ya cuando estás trabajando en la Sí. empresa, deberían de fomentar de alguna manera el trabajo de inteligencia emocional en los empleados? ¿Conoces alguna empresa que lo haga? ¿O ¿Alguna cómo? metodología? ¿Cómo? Sí. Yo sí que creo que deberían todas, ¿vale? Todas, incluso, esto alguna vez lo he hablado, es que ni que sea por la propia búsqueda de beneficio de la empresa, es que hasta para eso te sirve, ¿no? Porque si tú fomentas el desarrollo de la inteligencia emocional en tus empleados, pues por lo general serán más felices, tendrán mejores relaciones entre ellos, ¿no? Entonces todo eso también mejorará el rendimiento de la empresa y la productividad de la empresa. Entonces yo pienso, incluso aunque te dé igual el bienestar de tus empleados, ni que sea por propio egoísmo de tu organización, de tu empresa, hazlo, porque vas a ganar más dinero también, ¿no? Es decir, ganamos todos. Ganamos todos. Lo que pasa que yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? Que como muchas veces no se ve un resultado directo al momento, ¿no? Tú te compras una máquina, optimizas un proceso y muy rápido se ven resultados, ¿no? Y lo puedes medir todo súper bien, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que a veces cuesta a nivel de empresa justificar ese trabajo en inteligencia emocional, ¿no? Lo que sí que va muy bien para temas de inteligencia emocional a nivel de empresa es hacer talleres grupales normalmente, sesiones a lo mejor de coaching o de psicoterapia de grupo, el hacer talleres de tipo arte terapia, por ejemplo, expresión corporal, formaciones, porque muchas veces no sabes, ¿no? O sea, al final hay muchas personas, y esto en el trabajo pasa mucho, que confunden, se creen que están enfadados, pero en realidad están tristes, están nerviosos, pero en realidad están excitados porque les motiva. ¿Sabes? Cuesta mucho. Y sobre Mm, todo porque uno de los componentes principales de la inteligencia emocional a nivel mío es la automotivación. Es decir, la capacidad que yo tengo de motivarme a mí mismo, ¿no? Cosa que muchas veces en el entorno empresarial es como, no, te tiene que motivar tu manager el o sueldo, el salario, los compañeros, los exacto. bonos. Ujú. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. A veces tienes que ser tú el que encuentre el sentido y el propósito en lo que haces, ¿no? Y también porque de los pilares externos de la inteligencia emocional tenemos empatía y relaciones interpersonales. Fundamental. O sea, empatía, muchos conflictos dentro del mundo laboral se producen porque yo no sé bien qué estás haciendo tú. Yo me creo que mi trabajo es súper importante y fundamental para la empresa y el tuyo ni lo conozco ni creo que lo sea tanto.
¿no? Entonces, el poder empatizar, el poder entender a los compañeros y las relaciones interpersonales, aquí entra comunicación asertiva, es decir, saber dar la opinión, saber expresar lo que siento, saber hablar las cosas, ¿no? Hablaba el otro día, a modo de ejemplo, que yo creo que siempre va muy bien, tuve una consulta con una chica que a nivel laboral estaba teniendo problemas porque a causa de un comportamiento de un compañero, a ella los clientes se le estaban quejando, ¿no? Ella trata con el cliente y el compañero prepara pedidos. Pero claro, cuando el pedido llega al cliente, ella le llama para decirle, oye, esto no está bien, ¿vale? Pues hablamos ella y yo, estuvimos mirando y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Ves a hablar con él, pero hablar con él, si lo queremos hacer desde la inteligencia emocional, es siempre hablar desde el yo, ¿no? Porque normalmente cuando yo voy a hablar con alguien, lo que hago es señalar. Es que tú me haces sentir, es que tú has hecho esto. Entonces estamos perdiendo la responsabilidad de lo que nos sucede, ¿no? Entonces siempre hay que hablar desde yo me siento de esta manera, sin acusar a nadie, sin señalar a nadie, ¿no? Yo me siento así y exponer qué me está ocurriendo y qué me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, ¿no? Entonces ella le explicó pues que se sentía agobiada, que se sentía un poco frustrada porque se llevaba las broncas y que no le sentaba bien, lógicamente, ¿no? Y que le sabía muy mal, además, porque era un compañero que aprecia y tal. Y algo también súper importante, que es crucial, es, sobre todo en conflictos a nivel laboral, es hacer partícipe a la otra persona. Es decir, no es decir, tú tienes un problema, soluciónalo tú. Es decir, pasa esto, yo me siento así, ¿qué podemos hacer? Bien. Es decir, estamos en el mismo bando. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer los dos? ¿No? Pues total, tuvieron esa conversación totalmente tranquila y pudieron entenderse los dos. El chico, en este caso, le dijo, es que no sabía que estabas así, no sabía que estabas así y que sentías esto. Que esto es lo que pasa en el 90% de los casos. Tú lo tienes muy presente y lo sabes muy bien lo que estás sintiendo, pero la otra persona no. Si no lo dices, así, mira, es muy complicado. Esto que estás trayendo, más una cosa que dijiste recién de la postura corporal, y ahora lo saco del trabajo y lo llevo a las relaciones, sobre todo de pareja o quizá con los padres, con los hijos, donde por ahí son como las más íntimas, entonces son quizá las más caldeadas al momento de tratar de encontrar una solución o sentirse o comunicarse. ¿Cómo podemos usarlo cuando vemos que, por ejemplo, en esta clase de situaciones, los dos tienen presente la emoción muy activa, y quizá hasta con mi cuerpo yo estoy comunicando algo y no sé cómo usarlo porque intento comunicar? O sea, ¿cómo podemos hacer en estos desencuentros tan personales? Pues en estos desencuentros normalmente lo que yo recomiendo, si yo soy consciente, en base a mi experiencia, como yo le digo, que me estoy calentando y que se me va a ir de las manos o no, o luego me voy a arrepentir de lo que voy a decir, en psicología se usa mucho lo que se llama tiempo fuera. Es decir, oye, ahora no. Ahora en este momento no. Hablamos en 10 minutos, hablamos en 5 minutos, hablamos en el momento que sea, pero ahora mismo no. Ahora mismo no porque van a ser mucho peores las consecuencias, ¿no? De ahí la importancia de la inteligencia emocional. Porque tú, para aplicar por ejemplo, el tiempo fuera, no lo puedes aplicar en el momento. Es decir, tú no puedes esperar de ti que en ese momento que tú estás de escalada emocional, de decir, vale, ahora tenía que aplicar el tiempo fuera porque si tú eso ya lo tienes que tener preparado dentro. Tú tienes que ser consciente, pues por ejemplo, me lo invento, cuando yo sé que a lo mejor me estoy discutiendo y empieza la escalada emocional, pues noto que me tenso, lo que tú dices, que tiro hacia adelante, que empiezo a subir el tono de voz. Entonces, yo tengo que tener muy claro en un momento en el que estoy tranquilo y estoy bien, que cuando yo empiezo a hacer eso, ahí tengo que frenar. Es decir, ahí toca tiempo fuera. Bien. No tengo que esperar a llegar a ese momento para poder aplicarlo. También por eso muy importante y por qué se ha dicho siempre lo de cuenta hasta 10. Porque se estima que desde que un estímulo se recibe
hasta que llega al córtex prefrontal, a la parte más racional, a la parte que procesa y demás, que es más mental, tarda una media de entre 6 y 7 segundos. Por eso normalmente dices algo y al segundo más tarde dices, mierda, no tenía que haber dicho eso. La cagué. Exacto. Y por ejemplo, Pues cuando viene alguien y dice, tenemos que hablar, eso como que no te da tiempo a directamente reaccionar, como, uy, tenemos que hablar, y tenés que responder porque ignorar al otro y decirle, bueno, espérame un ratito, capaz que puede ser para más conflicto, que se siente ignorado, que se siente que no importa. Cuando tenemos que no tenemos esos, incluso segundos, porque el otro está esperando algo de nosotros. ¿Cómo podemos comunicarnos mejor, tratar de calmar al otro sin invalidar sus emociones? Bueno, pues yo lo que haría es, primero, antes de llegar a ese punto, lo suyo sería hablar más a menudo, ¿no? O sea, que el tenemos que hablar no sea algo que dé tanto miedo, ¿no? Entonces, cuando tú recibes un tenemos que hablar, pues intentar, dentro de todo, que sea en un lugar cómodo, que tú te sientas tranquilo, es decir, no intentar que por lo menos el entorno sea lo más cómodo posible. No poner la tirita antes de la herida. Es decir, el tenemos que hablar, normalmente, claro, también se ha hecho mucho meme y tal, pero el tenemos que hablar en un principio da miedo, pero no tengo que avanzarme a las cosas, ¿no? Bien. También nos da muchas pistas cómo viene la persona y nos lo dice, ¿no? Pero al final, si yo por experiencia sé que el tenemos que hablar es siempre algo negativo, lo que tenemos que hacer es respirar y escuchar, mordernos la lengua y dejar que la otra persona se exprese. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto pasa mucho, cuando una persona tiene un estado emocional muy, muy activo, muchas veces no necesita respuesta, solo necesita expresar lo que siente, ¿no? Mira, yo esto lo pongo ejemplos míos que es más fácil, ¿no? Yo siempre he tenido conflictos en mi caso con mis padres, a lo mejor conflictos o sí, encuentros, ¿no? Argumentos, sí. Sí, porque mis padres, como no, pues son muy protectores y siempre me quieren ayudar y siempre quieren solucionarme todo. A mí eso me generaba mucho, me enfadaba, ¿no? Porque me sentía como, yo no puedo, yo no soy capaz, o sea, crees que no soy capaz de solucionar mis problemas, ¿no? Entonces yo dije, vale, estando tranquilo, no en el momento, estando tranquilo, yo dije, vale, cada vez que yo voy a mis padres con un problema, ellos saltan a solucionármelo y a mí me molesta. Y eso a mí Primero, ¿por qué me molesta? Pues la reflexión que yo he hecho, ¿no? Porque siento que me están invalidando o que no creen que yo pienso que ellos creen que no tengo recursos, ¿no? Entonces dije, tengo dos opciones en este sentido. O no les expreso lo que siento, que es totalmente válido y hay personas, no todo el mundo, tenemos por qué compartir todo con todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, como son mis padres y quiero tener una buena relación con ellos, pues no lo contemplé. No contemplé esa opción y dije, vale, ¿qué puedo hacer? Pues dije, vale, pues yo siempre que tengo cualquier problema o cualquier preocupación y se lo quiero contar a mis padres, pongo un disclaimer inicial. Es decir, yo llego y antes de explicarles nada les digo, no quiero ningún tipo de consejo, solo quiero expresar lo que siento, solo quiero poder soltarlo todo, ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo claro lo que tengo que hacer y ya tengo la solución al problema, pero simplemente quiero soltarlo. Quiero soltarlo y sentirme escuchado. Entonces, diciendo eso, mis padres, callados, me escuchaban, hacían algún comentario, pero no saltaban a solucionarme las cosas. Porque yo ya les había avisado. O sea, yo creo que el mayor problema en cuanto a las emociones y las relaciones, en cualquier ámbito, ya no solo familiar, sino laboral y en todos, es que damos por sentado demasiadas cosas. Doy por sentado que el otro tiene que saber esto, doy por sentado que el otro tiene que saber que esto me sienta mal, doy por sentado que el otro sabe que yo espero que haga. Adivino, futurología. Yo creo que eso es una de las mayores fuentes de conflicto.
Y eso pasa primero por haberme trabajado yo y entenderme yo primero. Como el ejercicio que yo digo ahora, es decir, ¿por qué a mí esto me molesta? ¿Por qué? ¿Qué se enciende en mí? ¿Qué se activa en mí? ¿No? ¿A qué parte de mí le molesta esto? Porque si tú, lo que decíamos antes, emoción, razón, vamos a equilibrar. Si tú usas la razón y la lógica, el comportamiento de mis padres es algo incluso bonito y deseable. Quieren ayudarme, quieren estar a mi lado, quieren que no lo pase mal. Si lo piensas con lógica es hasta bonito, ¿no? Y hay mucha gente que dirá, hostia, pues eso es buenísimo. Entonces tengo que ver qué pasa en mí para que eso a mí me siente mal. ¿No? Primero me tengo que entender yo, porque si yo no me entiendo tampoco podré pedir o tampoco podré comunicar lo que considero que necesito o que me va bien. Bien. Vos dijiste que se puede entrenar la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos hacer para contactarte? Si queremos algunos consejos o algunos talleres o alguna consulta con vos. Pues mira, yo tengo mi página web que es markrodri.com, que ahí subo artículos prácticamente semanalmente, subo 2 o 3. Y luego mis redes sociales, que es Rodri Emoción, de mi apellido, Marc Rodríguez Fernández, pues Rodri Emoción. Y por allí pues comparto muchos tips, comparto consejos, técnicas, todo lo que a mí me ha ayudado y lo que ayuda también a las personas con las que trabajo. Y al final es muy bonito cuando te das cuenta que las emociones están para ayudarte, ¿no? Y no están para amargarte la vida ni complicarte la vida. Bien, muy lindo. La verdad que has abierto puertas para todo tipo de preguntas, todo tipo de prácticas. Nos diste un montón de tips. Yo ya sé que me voy a poner a escribir. Lo primero que voy a hacer, porque me parece, en lo personal, que está bueno empezar a practicar con uno mismo antes de ir a probar las técnicas con el otro por las dudas, ¿no? Como para tener un poco de máster de sí mismo. Y algo que también te puede venir muy bien, o cualquier persona que lo escuche, dentro de la psicología positiva y trabajando con la inteligencia emocional, existe el ABC de Albert Ellis, ¿no? Que decía que tú, ante cualquier situación, por ejemplo, hagas como 3 columnas y pongas en la primera la situación tal cual, sin ningún tipo de interpretación ni nada, lo que ha ocurrido. En la segunda, cuál es la creencia detrás de lo que ha ocurrido. Y la tercera, qué consecuencias ha tenido esa creencia. Es decir, pongo el ejemplo de mis padres. Les he ido a explicar un problema a mis padres y me lo han querido solucionar o me han dado soluciones. La creencia es que mis padres me ven incapaz de resolver mis problemas y me los quieren resolver ellos porque no me ven capaz. Las consecuencias, que nos discutimos y acabamos mal. Entonces la idea es, yo no puedo cambiar la situación, es decir, la situación es la que es y será así siempre que pase eso, y las consecuencias tampoco. Lo que sí que puedo cambiar es la creencia que afectará a las consecuencias, ¿no? Entonces, si yo en lugar de mantener esa creencia tengo que pensar una creencia que sea más positiva y que a mí me aporte una consecuencia más deseable, es decir, otra creencia sería, mis padres, como me quieren, no me quieren ver sufrir y solo quieren lo mejor para mí. Ya está. O sea, pensándolo así es complicado tomártelo a mal. Cuesta mucho más tomártelo a mal. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Pues que seguramente no me lo tomaré mal, incluso a lo mejor lo agradezco y cambiará mucho el cómo yo me siento y cómo yo actúo. Y a veces tenemos que analizar bien lo que está pasando y cómo es el paso a paso. Bien. Otra cosita, un mito cortito. Viste que hay mucha gente que dice, no te creas todo lo que pensás y no te tomes tan en serio todo lo que sentís. ¿Qué opinás sobre esto desde este encuadre? Yo creo que en cuanto al tema del pensamiento, yo sí que creo que a menudo le damos demasiada importancia a lo que pensamos y al final todo el mundo tiene todo tipo de pensamientos, ¿no? O sea, hay muchas veces que tenemos pensamientos que decimos, estoy loco. O sea, pensamos cosas que decimos, madre mía, como alguien me escuchara pensar esto, se pensaría que estoy loco, ¿no? Pero la cosa es, entre pensar y hacer hay un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a los pensamientos ni hay que creerlos al 100%. Un pensamiento tal como viene se va. No sabemos a día de hoy cómo aparecen, pero sí
que tenemos la elección de cuál queremos pensar. Cada situación tiene muchas posibles explicaciones y todo depende de las gafas con las que queramos mirarlas, ¿no? Y en cuanto al sentir, yo creo que tendríamos que conectar mucho más con lo que sentimos. Para esto, muy importante el trabajo con el cuerpo, porque el cuerpo nos da mucha información. Cada vez se le está dando más prioridad, ¿no? Y se ha visto que hay muchas células, hay muchas conexiones con el corazón incluso, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El corazón, pues es verdad, es verdad que hay una conexión, ¿no? Entonces yo creo que a veces pararnos un poco a cómo me siento con esto, qué me duele, que estoy tenso o no estoy tenso, pararte un poquito a hacer un escaneo corporal, por ejemplo, y decir qué zonas me están indicando y si esa zona o ese pinchazo o ese malestar me quisiera dar un mensaje, ¿cuál sería? ¿No? Qué lindo. ¿Vos, Esteban, qué opinas? ¿Qué mensaje te daría? No, increíble, primero, increíble lo que está comentando Marc, las vivencias de él, muy interesante, es el punto de vista, porque tratamos este tema la semana pasada, justamente, pero no contando con la presencia de alguien que es un experto, ¿no? Que se nota que venís trabajando en esto, que lo dominás muy bien, y que justamente, me quedo con la parte que le dijiste a tus padres de... Yo ya tengo la respuesta, no busco que me ayuden, no quiere, tranqui, ya está. Solo quiero desahogarme, decirlo, contarlo. Y invito a todos los que quieran que lo aprendan a esto, ¿no? Lo tengan en cuenta, lo de desahogarse, porque muchas veces nos lo guardamos. Porque sabemos que la otra persona nos va a querer decir qué hacer. Y nunca fuimos a buscar eso nosotros. Exacto. Y también porque yo muchas veces utilizo el salirte de ti mismo, ¿no? Es decir, a ti una persona que tú quieres, una persona que le tienes aprecio, a ti te molesta que esa persona a lo mejor esté triste y te diga, oye, podemos hablar, necesito un abrazo. Al revés, te sientes hasta bien porque esa persona confía en ti y porque le puedes ayudar, ¿no? Pero cuando es a uno mismo, entonces no, porque sentimos que vamos a molestar, que somos pesados, que... Entonces tampoco estamos teniendo en cuenta y estamos dando por hecho que porque yo te diga a ti que estoy mal, tú lo tienes que dejar, tú lo vas a dejar todo y vas a estar por mí, no necesariamente. También tengo que asumir que no siempre va a haber una persona disponible. Por eso me tengo que trabajar yo a mí mismo, ¿no? Pero muchas veces pensar, oye, a mí me molestaría que alguien me venga y me diga me estoy sintiendo de esta manera o de la otra y charlar, pues es raro, normalmente no te molestaría, ¿no? Si tienes un buen vínculo, pues lo mismo para ti. Perfecto. Y para esos momentos en que estamos tratando de trabajarnos nosotros mismos o contando hasta 10 para poder ir con el otro, los invito a todos que usen la aplicación PQ Wellness, en donde van a poder encontrar intervenciones de sonidos bilaterales alternados y de cromoterapia, que justo como Marc ha nombrado hoy tan excelentemente la neuroanatomía del cerebro, va a trabajar directamente estos estímulos en el sistema límbico, generando que estas emociones se regulen. Muy bueno eso. De hecho, todo eso es la coherencia cerebral, ¿no? O sea, por eso lo típico de sal a dar un paseo no es casualidad. Dar un paseo al final, como tú dices, no es una estimulación bilateral. Una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna. Pues lo mismo con el sonido, lo mismo con la técnica de la mariposa, ¿no? Entonces, a día de hoy, tener este tipo de aplicaciones es dar un salto de calidad hacia el bienestar emocional, porque antes no se tenía tanta facilidad, ¿no? Y sí que es cierto que siempre puedes ir a dar un paseo o siempre puedes hacer la técnica, pero a día de hoy, que todos vivimos tan conectados, tener una manera de hacerlo así y de aprovechar que todo el día llevamos un móvil encima, pues siempre puedes encontrar un momento para usar la aplicación y relajarte y estar mucho mejor. Sí, fundamental. Ahí les dejé en el link ahí en el chat, les dejé primero las páginas de Marc para que lo vayan a seguir, si quieren contactarse con él ya saben. Además la página de él la estuve ahí medio ojeando, pispeando, muy interesante la página web. Y bueno, más abajo también están las redes sociales, chicos, ya saben. Si nos quieren contactar tienen diferentes medios, desde Instagram, Twitter, la propia página. Como dijo Dani, para ingresar a PQ tienen la versión web, tienen la versión móvil también en iOS y en Android. Así que chicos, vamos a ir terminando el programita, que llegamos justo al tiempito de la hora.
Y primero que nada, agradecerte, Marc, porque contar con un especialista y encima de España, vamos, nos volvimos internacionales, gente. Así no, que... además tiene esa tonada que sí, te no, engatusa, te hace prestar, te dan ganas de aprender neurociencia. Sí. Salís de acá con ganas de ir a aprender más. Así que primero que nada, agradecerte, Marc, agradecerte, Dani, también a vos por tu tiempo. Muchas gracias a los bueno, dos. si quieren despedirse, chicos. Bueno, yo siempre me gusta terminar con una frase que está precisamente en mi página web, y es que quien mira fuera sueña y quien mira dentro despierta, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en un mundo que siempre nos empuja a mirar hacia afuera y hacia lo externo, y normalmente el mayor tesoro siempre está mirando hacia adentro. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Marc. La verdad, hermosa frase. Vayan a visitar sus páginas. Y si quieren que Marc vuelva, por favor, escríbanos, compartan. Y les pido a todos los seguidores de Marc también, que se unan, que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en YouTube, en Facebook, para que podamos seguir haciendo estos contenidos y entre todos les saquemos el estigma a la salud mental. Así que un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, chicos. Saludos, chicos. Chao. Chao.